Hola, buenos días. Soy fisio, me llamo Antonio. Antes que nada, dar las gracias de haberme invitado a este evento y espero que os resulte interesante lo que voy a contar sobre el paciente amputado. ¿Cómo conformamos el...? ¿Sí? Vale. Un momento que estoy aquí yo toqueteando y no tengo mi ponencia todavía. Bueno, y nada. ¿Cómo conformamos el muñón y cómo adaptamos la prótesis, ¿vale? En el caso de una amputación. Antonio, voy a hacer foco en amputaciones, por supuesto, no traumáticas, porque tienen otras... Sí. No sé cómo pasaba la mía. Ah, ahí está, ¿no? ¿Sí? No se escucha, nada. Sí, ya, eso sí es verdad. No se puede mover tanto, tiene que pegarse más a los micros, porque si no, entonces no se escucha en el Vale, fondo. ¿y cómo paso a mi ponencia? Que no la Sí. veo. Esas son de las que había quitado. Y han salido ahí ahora. Ahora tienes que hablar otra vez. ¿Qué? ¿He quitado? Claro, claro. Vale. Bueno, pues perdón por este lapso, que como decía voy a hacer foco en lo que es la amputación no traumática, por lo que nos trae aquí, y la amputación del miembro inferior también por la misma razón, ¿no? Por lo que nos trae aquí. Entonces, generalidades sobre la amputación, que supone un challenge muy importante para la persona amputada, ¿no? Y para la familia también y todo el entorno. Supone como un aprendizaje a volverse a mover, y un impacto en la movilidad, en la capacidad de hacer actividades de la vida diaria. Al final de todo el periplo que inicia la persona que sufre una amputación, el objetivo final es que use la prótesis, lógicamente, el mayor tiempo posible y con la mayor calidad posible, ¿no? Y, bueno, de esa manera, pues, tener un nivel de integración social lo mejor posible, a todos los niveles, laboral, si todavía es posible, si está en edad laboral, hobby, relaciones de pareja, lo que sea, ¿no? Las causas, pues la más frecuente es la enfermedad arterial periférica, que supone un 80% de las amputaciones en miembro inferior, seguida de las traumáticas. La diabetes mellitus está ahí para complicarlo todo. Se supone que un porcentaje de un 70 algo por ciento de pacientes amputados del miembro inferior por enfermedad arterial periférica cohabita la diabetes ahí. Y de ese grupo, esa cifra alarmante, en unos periodos de 2-3 años van a ser amputados del miembro contralateral. También una cifra asociada a la mortalidad que es bastante alarmante también. Tiene una alta mortalidad estos pacientes en los que cohabitan estas dos cosas. De manera general, un paciente con diabetes mellitus tiene 10 veces más riesgo de ser amputado del miembro inferior que un paciente que no la tiene, ¿no? El trabajo que se realiza con estos pacientes es un trabajo de equipo, lógicamente, que va desde el trabajo de los médicos, enfermería, fisioterapia, podología, protésicos, por supuesto, asistentes sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera. El trabajo tiene que ser interdisciplinar. Antes lo comentaba yo con mi compañera, no es fácil aprender a trabajar en interdisciplinaridad, pero cuando se consigue, la verdad es que es bastante gratificante y los resultados son bastante buenos. Pilares de este trabajo interdisciplinar, pues puede ser la resolución conjunta de objetivos, que el paciente y la familia estén en el centro de atención del plan de atención y que formen parte del equipo, y la comunicación muy frecuente. Los canales de comunicación tienen que ser regulares, o sea, semanales o cada 2 días, cada 3 días, lo que sea, y un acceso a esos canales de comunicación cuando surja algún problema en el camino, ¿no? Que surgen muchos. Y ya vamos al núcleo de mi presentación, preparación del muñón. Yo he dividido en fases, que según los papeles que cojamos, los estudios, puede haber otras fases. Para mí me convenían de manera explicativa esta, ¿no? Una fase prequirúrgica, que no siempre existe. Muchas veces el paciente es amputado de manera urgente porque es una situación vital, ¿no? Pero si la tenemos es bastante interesante. Una fase posquirúrgica aguda, preprostética,
reeducación o entrenamiento con la prótesis provisional y la prótesis definitiva. En fase prequirúrgica, lo más relevante sería mejorar la condición física de estas personas. Son personas que vienen con una condición física muy baja. Pues tienen enfermedades comórbidas que bueno, algunas son dependientes del lifestyle, ¿no? Del estilo de vida que llevan, en fin. Y hay que tener en cuenta que el uso de una prótesis requiere un gran gasto energético y una actividad física importante, ¿no? Hay estudios hechos sobre el gasto energético de las prótesis en transtibiales. Se supone que es un 50% más de lo que gastaría una persona no amputada, y en transfemorales eso se dispara. Entonces, el éxito o el fracaso de la prótesis, lo voy a repetir varias veces, uno de los factores es que la persona esté empoderada físicamente. El entrenamiento con la silla de ruedas se va haciendo desde ya, porque si el paciente ya empieza a estar por el hospital, no lo vamos a hacer andar con esa pierna que está en mal estado, entonces lo vamos entrenando, haciendo un entrenamiento ya con la silla de ruedas, y educación del paciente y de la familia, que se va a continuar durante todas las fases. La mejora de la condición física, yo he puesto estas 3 fotos porque nos apoyamos mucho en un ciclo ergómetro de brazos, si es posible, en el que se pueden hacer test de esfuerzo, ver la baseline del paciente y a partir de esa baseline pues construir un plan de mejora de la capacidad cardiorrespiratoria con bicicleta de brazo, ¿vale? ¿Por qué no bicicleta convencional? Porque, bueno, pues por su propio peso cae la respuesta. Tenemos una pierna que no va a aguantar un entrenamiento en bicicleta convencional o en llevarnos a esa persona a andar 1 hora, ¿vale? Por ejemplo. Entonces hay que basarse algo en utilizar miembros superiores. Me he pasado aquí. Sala de fitness, importante para trabajar grandes grupos musculares, se muevan grandes masas de oxígeno, que el metabolismo se reactive por todos lados, eso para ir preparando el terreno, ¿no? Y abajo veis la foto de una sala de entrenamiento funcional, porque es muy importante que trabajen el equilibrio y la propiocepción. Esos 2 pilares tienen que estar también bien trabajados para tener un buen éxito con la prótesis. Esto lo he puesto así en modo de bombilla. El permiso de conducir de la silla de ruedas, pues se le van sellando ya, porque es frecuente que vayan a usar la silla de ruedas hasta que no sean aptos con la prótesis para poderla llevar todo el día idealmente, ¿no? Se les enseña cómo entrar en la ducha, en el baño, meter la silla en el coche, pasar bordillo, rampa, etcétera, etcétera. Y por supuesto, accesorios como estos que os he puesto ahí, el apoyamuñón, muy importante para los transtibiales, para que no lleven el muñón tibial todo el tiempo en flexo, que después complica muchísimo con la protetización. Una rodilla en flexo de más de 25 grados es imposible. Y el apoyamuletas, pues si van a estar muchas veces el llevar las muletas atravesadas en las sillas es causa de accidentes y hay que acostumbrarse a ponerlas en la apoyamuletas de la silla de ruedas. Eso en fase prequirúrgica, como digo, sí es que existe. En fase posquirúrgica aguda, pues el paciente acaba de ser amputado, está en su habitación y a las 24 horas ya viene el fisio a dar la lata, ¿no? Empezamos con una cosa muy importante, que es el masaje de drenaje. Se va haciendo el vendaje del muñón de manera muy suave también y ejercicios de la pierna amputada, ¿vale? Todo esto, tened en cuenta que estamos en fase posquirúrgica aguda, el paciente acaba de ser amputado. Entonces, esto lo vamos a modular en función de cómo está el paciente. A lo mejor no podemos actuar en las 24 horas, sino en las 48, en las 72, 4 días más tarde por su estado, ¿no? Más crítico o menos crítico después de la amputación. El masaje de drenaje, pues un masaje que se hace de distal a proximal hasta que se va a estabilizar el volumen. Nosotros, en el hospital donde yo trabajaba, la estabilización de volumen la consideramos una semana sin cambios de volumen que vayan más o menos 1 centímetro, ¿vale? Participa como antiedema y participa en el shaping, en dar forma a ese muñón. Nosotros no, el muñón, como veis ahí abajo, es un muñón que acaba de salir de cirugía. Cuando sale de cirugía es un muñón globuloso, con forma de bombilla, de pera. Eso no puede ser así para una prótesis, imposible. Tenemos que hacerlo cilíndrico, un poquito cónico, para que entre bien en el encaje protésico. El vendaje del muñón se empieza con vendaje con poca presión a más presión, ¿vale? En nuestro medio, donde yo trabajaba, utilizamos al principio vendas de crepe, que creo que me van a gustar mucho. Lo siento, ahí vamos a tener un punto de fricción, pero íbamos progresando a vendas tensoelásticas más rígidas, ¿verdad? Y al final de todo esto se van a usar medias compresivas, como usamos para una pierna vascular, medias compresivas
todo guiado por el vascular, que nos va diciendo a cuánto está bombeando la arteria, y nosotros nos vamos a quedar, en nuestro hospital nos quedamos a un 80% del máximo, ¿vale? Para dejar un margen de seguridad. Nos apoyábamos en esos captores de presión, que llevan una sonda al final del vendaje, ya sabéis más o menos cómo van, ¿no? Y ahí tenemos el punto máximo de presión y el vendaje se hace de mayor presión en el punto distal del muñón a menor presión. Los ejercicios de la pierna amputada se inician desde el principio, desde que el paciente está en la cama, y todo va encaminado, los grandes objetivos de estos ejercicios es que vayan encaminados a los grandes problemas de la amputación en cuestión. Por ejemplo, hablando de los dos grandes grupos que teníamos nosotros en nuestro hospital, los transfemorales y los transtibiales, simen, retropié y todo eso eran menos comunes, desarticulaciones de cadera y toda esa parte también es menos común. Entonces pensamos en esos dos amputados, transtibial o transfemoral. Transtibial, evitar el feso; transfemoral, evitar que el muñón se vaya en ABD y en flexión, ¿vale? Muñones que van más allá de muchos grados de ABD y de flexión, también muy difícil la protesización. Seguimos. En fase preprostética, pues ya han pasado X días, la cronorría es difícil de decir porque un paciente va a cicatrizar de una manera, otro de otra, ha habido la ablación de los puntos y vamos a trabajar la cicatriz, vamos a usar órtesis de descarga, el liner, que es muy importante, y en el taller de prótesis van a hacer el modelaje y el ensamblaje de la prótesis. Muy rápidamente, la cicatriz es un elemento importantísimo del éxito también. Esa cicatriz tiene que estar despegada, no puede estar pegada a planos profundos, porque cuando el paciente va a andar, eso va a producir tiranteces, si eso está adherido, y la cicatriz tiene que estar completamente suelta. Vamos a hacer masaje cicatricial de manera manual o nos vamos a apoyar en estas máquinas de depresomasaje que son bastante buenas. Las órtesis de descarga no todos los hospitales la usan. Nosotros usábamos estas, las neumáticas, y unas que están confeccionadas en Escayola de París, ¿vale? Esas órtesis son casi exclusivas del amputado transtibial. Lo que va a permitir la órtesis es que va a coger apoyo más proximal, es decir, la zona fresca, a pesar de ya estar cicatrizada, no va a sufrir ningún tipo de presión ni de tensiones. La ventaja es que el paciente se puede poner vertical en 2 puntos ya, no solo en muleta y el miembro no amputado, sino vaya a tener una sensación de estar en bipedestación más normal, y la marcha también va a ser un poquito más normalizada, ¿no? Son incómodas, no son para nada una cosa para dársele que se vaya a casa, porque este material es bastante débil para ser un material a uso a término largo, ¿no? El liner, esta parte es muy importante. El liner va a entrar en juego cuando se va adquiriendo ya, cuando la arteria del muñón ya está bombeando a una presión buena, porque los liners es el material que se usa de transición entre la piel y el socket y el encaje protésico. Entonces, por poco de espesor que tengas, un material que está elaborado en silicona y tejido al exterior va a llevar una presión consecuente, ¿no? El paciente tiene que aprender a usarlo. Ahí he puesto un vídeo, pero no me da tiempo a ponerlo. Yo he preparado una ponencia de 30 minutos, o sea que no. Estrictamente pegado a la piel, si no podría causar flictena. El paciente va a aprender a desliar el liner en su muñón y sirve como medio de compresión y shaping. Como veis, al final el liner que tenía abajo tiene como un pin metálico, eso va a entrar en el socket y va a hacer que la pierna se quede dentro del encaje protésico, ¿vale? Eso es uno de los sistemas. Otro es un vacuum, que se hace en un sistema de válvula que elimina el aire y eso se queda ahí. Y a veces el paciente pues, puede ir ya bien ahí, o tenemos que añadir otros elementos, como vais a ver si tenemos tiempo en una foto. En esta fase, pues ya el paciente ha entrado en el taller de prótesis y le estamos modelando la prótesis, ¿vale? Que se modela de esta manera, pero no voy a tener mucho tiempo. Decir que se hace en PET, ¿vale? Se hace en plástico, el plástico de botella, porque en esta fase vamos a ver dónde roza, dónde me hace daño. Hay que hacer muchas modificaciones. El PET es muy fácilmente modificable, es un material termoelástico, se mete un poquito, se modifica, se puede añadir por dentro, no es lo mismo que hacerla en carbono. Eso vendrá al final, la prótesis definitiva. Se hace el ensamblaje de la prótesis a medida. El ensamblaje de los transtibiales, el punto clave sería el pie. El pie puede ser más móvil o más estable, ¿vale? Las reglas que seguimos, con ciertas excepciones, es que el paciente físicamente menos capaz le vamos a dar un pie estable para disminuir caídas y disminuir accidentes. Un paciente que físicamente alcanza un nivel mayor, pues le vamos a dar un pie más móvil.
En la prótesis femoral la cosa se complica, es la rodilla, el elemento clave junto con el pie. Entonces tenemos que hacer un buen mix entre las dos cosas, ¿no? ¿Y por qué se complica? Porque en el término de rodillas ya el abanico es impresionante. Hay rodillas, estas son las dos grandes familias, rodillas mecánicas y rodillas electrónicas, pero hay un montón de variedades. Entonces, de esa manera. En esta fase, si cicatriz aguanta, si el otro miembro no hay ningún tipo de herida, si el paciente no es incontinente y si no hay un rechazo de ir a la piscina por el tema de la imagen corporal todavía, que no está muy bien asimilada, la piscina ofrece un medio ideal para seguir trabajando la forma física. La rehabilitación con la prótesis provisional, pues no dista mucho de cualquier rehabilitación de una patología de miembro inferior. Tenemos que aprenderle a sentarse, levantarse, por supuesto, reeducación de la marcha, escalera y rampa, tumbarse y levantarse del suelo, a ver si me da tiempo a explicaroslo, y en la educación del mantenimiento de los elementos de la prótesis, en el tema de las rodillas electrónicas, eso se complica muchísimo por el software. El paciente tiene que saber de qué va ese software y cómo va a modificar el frenaje de la rodilla para subir, bajar escaleras. Entonces, para una persona mayor, una prótesis electrónica quizás no es lo más ideal. En los ejercicios de desestación, bipedestación, ahí vemos a mi compañero que está haciendo un ejercicio con este paciente con prótesis electrónica. Es simplemente maravilloso que un paciente amputado transfemoral pueda hacer una sedestación de esta manera, ¿vale? La prótesis electrónica también tiene esta ventaja, ¿no? Aparte del inconveniente que he dicho antes, que son difíciles de manejar, pero los ejercicios de la marcha que se hacen con la prótesis se pueden hacer de manera clásica, como veis arriba, mi compañera haciendo entre barras paralelas, con muletas, a través de los pasillos, en fin, de una manera clásica, observando, tal, o podemos usar cintas andadoras de este tipo, que son ya con una tecnología muy avanzada, tipo Alterge o tipo símil, que bueno, lo que hacen es un análisis de la marcha, te dan los fallos en longitud del paso, largo del paso, tiempo de contacto, y aparte te ofrecen ejercicios para corregir todas esas asimetrías del paso. Pero si no tenemos, pues bueno, se puede hacer de manera clásica también. Sala de ejercicio funcional, lo mismo, terminamos, he puesto esta foto que me la mandó hace poco uno de mis antiguos pacientes, porque habla mucho de eso, de que cuando reciben la prótesis, hostia, por fin la prótesis después de este periplo. 10 minutos. Y no es tan fácil, ¿no? Ahí vemos a Jean-Marc que está un poco frustrado del entrenamiento de propiocepción y equilibrio, porque no son fáciles, pero es un pilar importante de que aprendan a andar con buena seguridad y en un futuro pues puedan andar sin ayuda de ninguna ayuda técnica, mecánica o como sea, ¿no? El suelo, pues muy importante también. Para los transtibiales no tanto, porque la verdad es que tienen mucho menos problemas de ir al suelo, o sea, de poder agacharse y tumbarse en el suelo para hacer ejercicio de core, lo que sea, y levantarse. El transfemoral ya cambia la cosa. Normalmente esta zona, el suelo, es un vacío, ¿no? Una cosa que nada más que la conoce cuando se cae. Entonces, tenemos que enseñarle a bajar al suelo con la prótesis transfemoral, bloquear la rodilla y levantarse del suelo de la misma manera, ¿no? Es realmente un entrenamiento que es muy gratificante cuando ya lo han conseguido y no hay que pasarlo por alto. Aquí he puesto un mix de imágenes. Este paciente fue un antiguo paciente mío, amputado. Podéis ver en la prótesis de la derecha, veis el PET que todavía se ve, transparente, esa es la prótesis provisional. Está haciendo una presa en el gimnasio. Y en la otra prótesis tiene lo mismo, pero no se ve el PET. ¿Por qué? Porque en la prótesis izquierda el muñón era muy cortito y lo perdía la prótesis, se le iba haciendo cualquier ejercicio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el sistema de sujeción es el pin que habéis visto antes, el pin metálico, el vacuum, más una rodillera en silicona que se le ha puesto encima para que no pierda la prótesis. Es un ejemplo. Hay correas que se meten a través del socket, hay un montón de cosas, pero bueno, al hilo de lo que decía antes, no es solo el vacuum y el pin del liner, hay otras cosas, ¿no? Para que aquí lo veis también haciendo isquiotibiales, la máquina, podéis observar bien las dos prótesis, hay esas dos valvulitas que veis abajo, ¿vale? Ese es el sistema de vacuum para evacuar el aire. Esto es un artilugio que fabricamos nosotros así para enseñar a la familia en el hilo de la educación, ¿vale? Enseñar a la familia. Este artilugio en concreto, bueno, no es muy allá porque la persona no puede usar la rodilla, pero creamos otro con una prótesis femoral antigua, cortamos el socket y la persona podía meter el miembro en ese socket y andar con una rodilla protésica. Entonces te das cuenta de la dificultad que eso implica, ¿no? De andar con una rodilla
y el entrenamiento que hace falta y el conocimiento de la rodilla. Por eso os dije antes que en el tema de los femorales, el tema de la rodilla es como aprender cada uno, no hay pautas generales, cada uno va a aprender su rodilla, ¿vale? Porque son bastante complejas algunas. Y nada, con la prótesis definitiva no hay muchos cambios, simplemente que el paciente ya ha pasado con su prótesis provisional toda la fase de entrenamiento, toda la fase de adaptación al socket, ya le hemos hecho modificaciones y tal. Vamos eventualmente al domicilio, al lugar de trabajo, para ver si hace falta algo, podemos el fisio, el ergoterapeuta, a ver tal, y organizar el ocio y tiempo libre. Nosotros en nuestro hospital organizamos talleres conjuntos con amputados de otros hospitales, jornadas de handy bike, ¿no? Que venían para ver qué tipo de bicicletas podían usar, para ver si tenían acceso al esquí. Esos dos esquiadores que veis ahí son dos amputados con el encaje hecho a medida para los esquís. Esa prótesis es la de Jean-Marc, que se ha ido a nadar, el otro que está jugando a la petanca, en fin. Hay que darle estrategia para que puedan, para que el cambio en el estilo de vida, que viene con la educación, que viene con todo lo que hemos intentado transmitirle durante todo el periodo, siga, ¿vale? Uno de los fracasos de no poder usar la prótesis es el cansancio, es el me duele, es el todo eso, ¿no? Que no solo depende de hay muchos otros factores, pero yo soy fisio y hablo desde mi área. Hay que inculcarle hay que meterlos en esa vía del cambio del lifestyle y no solamente se tienen que fijar en los grandes atletas, ¿no? Que van haciendo los paralímpicos con las láminas y haciéndose unas marcas enormes, ¿no? Simplemente el tener pues un ocio, que sea una actividad física, pues ya hemos conseguido bastante. Y nada, de manera de resumen, pues eso, que hace falta para un buen éxito del muñón y de adaptar, o sea, de conformar un buen muñón y de adaptar la prótesis. Hace falta una mejora de la condición física, educar durante toda la línea, desde el que entra el paciente en el hospital hasta que sale y está en su casa. Hace falta un buen drenaje de toda esa zona para shapear bien el muñón y que entre bien en el socket. El modelaje a medida del socket y el ensamblaje de la prótesis. Se va a hacer una rehabilitación con la prótesis y un buen cambio en los hábitos de vida. Pues espero que os haya gustado y muchas gracias.